Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos de vuelta en El Mostrador en la Clave. Está Mirko Macari, todavía potente cabrón del mostrador. Buena esa cabrona, ¿eh? ¿Qué palabra más absolutamente mexicanota, pero que te revela el significado total de la palabra mero, inmediatamente. El mero. Claro, el mero. Y Santiago Escobar, gracias Chago por estar acá. Vamos primero, hagamos un repasito, porque han pasado cosas muy interesantes desde esta suerte de vaticinio de Mariana Elwin, donde dijo que si es que Carolina Goich no iba a primera vuelta, el partido votaría mayoritariamente por Sebastián Piñera y no por Guillé, pasando por esa discusión y todo lo que generó hasta la decisión de postergar el Partido Comunista ayer su apoyo a Alejandro Guillé, con lo que no creo que vaya a haber una gran diferencia, pero sí es interesante el matiz de esperar a la Junta. Creo que son gestos que en política se leen y se aprecian. A ver, de alguna manera lo que Teilé dijo ayer es: entendemos que quien tiene efectivamente la manija hoy día para saber si es que la nueva mayoría continúa como tal o no es la Junta de la Democracia Cristiana, y por lo tanto, antes de tomar una decisión nosotros que los vaya a de alguna empujar manera hacia allá, claro, empujar hacia allá, o que los vaya a marcar el camino, preferimos esperar que ellos tomen su decisión libremente y después tomamos la decisión. Yo hubiera hecho lo mismo que Guillermo de Leva. ¿Para qué cargar un muerto? Porque sabíamos que en la política mediática se iban a cargar al PC de haber entonces dado el empujón final para que la EC fuera a primera vuelta, y entonces salvan bien. No hay excusa mediática para decir que esto es culpa del PC. Bien. Está con la carga de la prueba la DC. Decimos los abogados. ¿Quién tiene la carga de la prueba? La DC. De la unidad, la prueba de la unidad, ¿no es cierto?, de viabilizar un punto de entendimiento, etcétera. Pues la Junta van a esperar. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mirko. Es decir, ¿para qué cargar más? El PC viene siendo la piedra del tope dentro de esta unidad y de la presencia, y por lo tanto es que el PC sigue manteniendo en parte de su cultura tradicional algo que es de lo mejor de esa vieja izquierda del siglo XX, que es su capacidad de lectura de los escenarios políticos, porque todos leyeron a Lenin. De hecho, muy bueno, pero muy buenos analistas de hoy, como por ejemplo Max Colodro. Bueno, eso es bueno porque fue joven PC. Claro. O sea, tuvieron lectura del tema del poder. Entonces, hay algo que en esa dinámica se llama las condiciones objetivas. Bueno, son una iglesia objetiva. Saber leer las condiciones objetivas. Y leyó bien las condiciones objetivas. Yo no sé si Camila Vallejo sí se saludaría hoy día a Kim Il-jong. ¿Cómo se llama? ¿Al coreano? Al coreano. Bueno, pues ella se mandó una declaración hace como 2 años atrás, ¿te acuerdas? Que fue bien polémica, porque el partido salió a apoyar a Kim Il-jong y Camila Vallejo dijo: yo no. ¿No hizo un saludo ella? No, pero hace 2 o 3 años quedó una crema, y me acuerdo que porque está en otra radio, y quedó una toletole porque ella dijo que no. Y yo tengo la impresión de que hay parlamentarios del PC que se sienten que tienen bastante más manejo argumental que la vieja escuela clásica de cuando probablemente Max Colodro era PC chico, donde tú no tenías ni una posibilidad de disidencia si no eras expulsado. El PC no se fragmentaba, expulsaba. Con publicación en el siglo. La diferencia entre esa generación y esta generación es la cultura pop que hay entre medio. Responden a otros paradigmas de formación de la estructura mental. Y en ese sentido, todo lo que está pasando, vamos a estar toda la semana con la chimuchina de lo que pasa en el fin de semana, el día sábado, en la Junta del sábado. Me interesaría ponerlo en una perspectiva más amplia para conversarlo acá también, que tiene que ver con lo que ocurrió en Francia ayer. O sea,
hay capas tectónicas de la política como tradicionalmente la concebimos desde el fin de la Guerra Fría hasta hoy, que se están moviendo con menor o mayor rapidez, pero en una seguidilla de movimientos que tienen una dirección. O sea, lo que ocurre ayer en Francia tiene muchas lecturas, y la de los titulares de los diarios, bueno, ¿quién va a ganar el gobierno? Y esa es una. Sin embargo, hay otra más por debajo, que es cuánto van creciendo después del triunfo del Brexit en Inglaterra, del sorpresivo triunfo de Trump en Estados Unidos, las fuerzas con discurso antiglobalización, o a que interpretan a aquellos perdedores de la globalización neoliberal, y que en Chile conocemos tan bien como en este lenguaje de la apertura de los mercados, la financiarización de la vida social, los marcos que ponen el Fondo Monetario y el Banco Mundial a la acción de los gobiernos en todo el mundo. Y bueno, y la derrota, y él por lo menos, si bien no fue de los defensores de la globalización, que encontraron en Macron una versión edulcorada, modernizada, mejorada, tipo Andrés Velasco en Chile, para defender esa agenda, sí son los dos grandes partidos que conformaron la política francesa desde el fin de la Guerra Fría en adelante. También en ese minuto donde sacaba la fuerza, la hegemonía del PC francés, porque ya no estaría llorando de gol, digo. Exactamente. ¿Ah? Pero y ahora tú vas a tener yo lo decía en la editorial, vas a tener una segunda vuelta donde se te va a dar una serie de opciones, pero donde aparece, porque son tan diferentes Macron de Le Pen, que aparece esta lógica del voto por el mal menor. Esto de que uno no vota por quien quiere que salga, sino uno vota por quien quiere que no salga. Y probablemente va a haber mucha gente de los socialistas y los conservadores incluidos, que van a tener que tomar una decisión sobre si es que dejan o no dejan a Marine Le Pen tener la posibilidad de llegar a la presidencia de Francia. Bueno, mira, yo nunca he sido leninista, ¿no? Y de verdad creo que los cambios culturales en política son olas relativamente lentas, pero son generacionales, de alguna manera. Yo creo que Macron expresa un momento político en Francia que viene madurando no de ahora, sino que de hace unos cuantos años atrás, cuando las protestas en París, ¿no?, el malestar de la juventud y el malestar de los marginados frente a problemas salariales o problemas de integración, tenía que ver con una promesa incumplida, la del ascenso social o de la seguridad después de la educación. O sea, lo curioso de los movimientos entre el 2008, el 2006, el 2008, etcétera, 2010 en Europa, era que quienes protestaban no eran los sectores más marginales, más extremos, sino que eran ilustrados, eran cesantes ilustrados, gente que estaba en el sistema. De alguna manera, yo creo que el núcleo más conservador y más antiglobalización son los últimos resabios de una clase social, política, etcétera, obrera, por ejemplo, que tenía en el industrialismo o en las formas, digamos, de relación con el trabajo totalmente diferente a la que tienen las nuevas generaciones. Francia es uno de los países donde el trabajo y el bienestar y la relación de los franceses con el trabajo es una de las más interesantes, ¿no? El tiempo que ellos dedican al ocio, sí, en fin, es decir, la cultura sindical francesa, esa vieja cultura sindical que encuentra que en los procesos de globalización empieza a debilitar, ¿no es cierto?, sus formas de vida, es la que se está manifestando de una manera ya sólida. Estuvo el voto de Le Pen y de yo creo que ahí Mélenchon. está. Y cosa curiosa, ¿no?, además, que yo creo que vale la pena, es que están apareciendo un modelo de relacionamiento en Europa, además, a partir de los franceses, porque otra vez está presente Rusia en esto, ¿no? Rusia es el gran financista, o sea, Putin fue el único que recibió a Le Pen, ¿ya?,
y que se atrevió a hablar con ella antes de las elecciones. Luego el financiamiento del Frente Nacional proviene de bancos rusos, porque no encontraba crédito en otros bancos, el Frente Nacional. Y entonces de repente empieza a aparecer un concepto en las élites, yo diría en el establishment más liberal de Europa, el concepto de las guerras híbridas. Es decir, esta cosa que nos están manejando desde el sistema financiero, nos está manipulando, Putin nos está manipulando desde el punto de vista de las ONG, nos está manipulando desde el punto de vista de la inteligencia y nos está permeando y se está metiendo en la política interna. Y bueno, no es diferente lo que está pasando en Francia o lo que ha pasado en Francia con la presencia rusa de lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Ahora, esto, ahí hay un tema en esta lógica de clave cultural, y por eso quería entrar por lo de Francia, lo de la ADC, ¿no? Es decir, se habla de que la necesidad de que la ADC vaya a primera vuelta para reperfilarse, porque viene desperfilándose desde el gobierno de Frei Ruiz Tagle en adelante. Pero la pregunta es ¿por qué se desperfila la ADC? Y de ahí la clave cultural es muy decisiva, porque la ADC expresa muy bien la construcción de un mundo que tiene una identidad en Chile en clave del siglo XX, ¿no? Ese mundo construido al alero de la doctrina social de la Iglesia del humanismo de Jacques Maritain como suerte de intermediador en esta guerra fría capitalismo-comunismo, lo hace a través de la fuerza de la Iglesia, ¿no? De las comunidades de vida cristiana, la cosa parroquial al torno a la iglesia, y la decadencia y descomposición de la democracia cristiana también tiene que ver con la decadencia y descomposición de la iglesia católica, querámoslo o no, entonces todos los elementos que se habla que la ADC representa el centro político, pero solo se repite eso como un mantra, es decir, no tiene raigambre en una cultura social como la tuvo, y esa fue la fuerza decisiva. Si la ADC gana con Elwin y después con Frey, porque la fuerza decisiva para articular la lucha contra la dictadura fue la Iglesia Católica del Cardenal Silva Enrique. La ADC se cuelga de eso. Pero hay una cosa, para agarrar esa potencia de comienzo de los 90 que está expresada ahí. Que la gente veía que la Iglesia era la defensa de la línea Maginot, para ponerlo en clave francesa, frente a la violencia de la dictadura. En muchos sectores populares, en sectores de centro, la Iglesia representaba una forma de dar sentido a la vida, sectores altos también. Entonces ahí estaba esa fuerza transversal desde el punto de vista social, que hoy día desaparece, que la propia AC y las lógicas del orden neoliberal por 90, del consenso de Washington en América Latina, la propia AC ayuda a contribuir que se destruyan. Pero en la clave nacional yo no entiendo la posición de Mariana Elwin por lo siguiente. Mira, yo creo que así como el Partido Radical significa en la historia republicana de Chile la construcción de la república desde el norte y del país minero, la democracia cristiana hace un aporte tremendo desde el punto de vista de la lucha contra el gamonalismo. Estamos a punto de cumplir ¿cuánto? 50 años de la reforma agraria, porque la reforma agraria no es de la Unidad Popular, es de la democracia cristiana. Sí, partió con el gobierno de Frei Montalva. Claro, y luego entonces la sindicalización y de repente campesina va a salir algún antiguo miembro del Partido Nacional que va a decir que las primeras trazas la hizo Jorge Alessandri. Claro, con la reforma, la llamada reforma de Macetero en esa época, pero en realidad hay en el nacimiento de la ADC como falange frente al núcleo conservador del que se escinden. Tú lo recordabas el otro día, creo que en la conversación con Jorge Andrés Cach. Sí. Luego, en la realización del golpe al gamonalismo y a una forma, el país agrario, ese país anclado en el pasado y en modos de relación totalmente complejos, que todavía en la derecha no alcanzan a superar. Uno ve los partidos agrarios, los partidos del sur, y se da cuenta que todavía están anclados en esa fuerza. Y entonces yo no entiendo la posición de Mariana Elwin, porque abdica históricamente en la historia de la República de Chile de lo que ha sido el papel de la ADC. La ADC se ha movido desde el centro hacia la izquierda, puede haber tenido una alianza
muy especial en algún momento frente a la Unidad Popular. Pero justamente lo que te está mostrando Francia, no ha sido un partido de derecha. Entonces, ¿para dónde van a ir? Para ir a lo de Francia. ¿Dónde va a estar el voto útil de los demócratas cristianos en una segunda vuelta? No va a estar en ninguna parte, no tienen otra opción. Que Francia es la descomposición del sistema tradicional de partidos. Yo también creo lo mismo. Yo creo que cuando tú entras en decadencia, ¿cómo notas que el partido está en decadencia? De esta forma, donde tú empiezas a no tener idea realmente de cómo se va a comportar el partido en una potencial votación de segunda vuelta donde no tienen candidato. Cuando tú no lo sabes, te das cuenta que ese partido perfectamente puede desintegrarse. No hay calidad de lo que tienen que hacer. De acuerdo, pero mira, siempre se ha pensado que el centro político es algo así como una anomia, ¿no es cierto?, sin pensamiento. Al revés. No. Las democracias son mesocráticas. Los centros son tremendamente importantes desde el punto de vista de clases medias y centros políticos para la estabilidad de las instituciones, por las rutinas democráticas, etcétera. Y desde este punto de vista, yo no sé dónde van a ir a buscar mecanismos de alianza electoral después de una primera vuelta, porque no hay, el sistema chileno no está pensado así, no tenemos instrumentos de alianza electoral, no hay incentivos, ya están conformadas las listas parlamentarias, que van a ser muy difíciles, y ya, ¿qué es lo que va? El armado de gobierno, difícil. La otra cosa que también creo que va a ser que es interesante, en términos de lo mismo que estamos hablando, es que se le opusieron a Mariana Elwin muy rápidamente voces señalando que la democracia cristiana no vota por el candidato de derecha. Le salieron varios próceres, incluso Andrés Saldívar se lo decir una cosa similar. Lo que yo tengo la impresión ahí es que, de acuerdo a lo que sucede en la Junta del 29, se puede estar a puertas de un equivalente a lo que pudo haber sido el MAPU o la izquierda cristiana en su época. Yo creo que si es que, por ejemplo, se decidiera en esa junta que se mantiene la alianza llamada Nueva Mayoría con el nombre que sea y que se colocan esos votos detrás del candidato que salga mayoritariamente, yo no sé si Mariana Elwin puede aceptar una cosa como esa. Ya dijo que no. Ya dijo que no. Bueno, sí, yo creo que esto... Por lo tanto, tiene que salirse, y si sale ella, van a salir varios. Este proyecto naufraga porque Andrés Velasco no quiere ir de nuevo candidato presidencial. Esta es una gran oportunidad para Velasco, muy probablemente por asuntos personales. Pero no hay un líder que lo reemplace en ese mundo. Y sin embargo, lo que estamos viendo, justamente a la luz de la elección en Francia, es que hay una tremenda energía en ese espacio de mantención de nuestro modo de vida, del establishment que es ganador de la globalización, pero en un auto distinto, con otra carcasa, ¿no? De hecho, acuérdate que Andrés Velasco, Mariana Elwin y toda esa gente del Progresismo con Progreso estuvo muy cercana a Andrés Velasco. Mariana Elwin decía que estaba con el corazón ahí, y naturalmente, y hoy día justamente laico, ¿no? Sí, pero confluyen en un encuentro social, ¿no? En definitiva de un grupo social, y eso podría tener una expresión política importante justamente en este minuto en que estamos asistiendo aquí a este proceso de fragmentación y descomposición del sistema de partido tal como lo conocimos. A eso nos referimos cuando se habla de un fin de ciclo, ¿no? Entonces, claro, está huérfano ese proyecto de un líder, porque en la política pop que vivimos hoy día se requiere una cara, un rostro. Es decir, no había Frente Amplio hasta que no apareció Beatriz Sánchez. Entonces no va a haber centro político post-concertación si no hay un nombre carismático lo que significa que ese nombre no es Carolina Goich. No responde a esa... ¿Tú crees que ese nombre puede ser Guillet? No, por eso te digo que el nombre de Velasco está cantado para interpretar eso. No, yo creo que sí puede ser Guillet. Pero mira, el tema fundamental es el siguiente. O sea, yo creo que se ha menoscabado a Guillet sin mucha razón, digamos, sin mucho argumento. Guillet dijo una frase que es de un realismo político brutal. Dijo: yo seré el puente entre dos
situaciones que son extremas. Entre un Chile que se está muriendo, no lo dijo así, pero eso significaba, y otro que están haciendo. Porque es verdad, si tú piensas cuáles van a ser los resultados, cuáles podrían ser los resultados electorales, cómo se va a armar el esquema de gobernabilidad, de vínculo entre el Parlamento y el gobierno, cómo se va a hacer el armazón, además de estabilidad, de núcleo central del gobierno, no se va a hacer ya al estilo Bachelet, no se puede hacer al estilo Bachelet, porque Bachelet era el caudillo, llegaba caudillo, ella avasalló y subyugó y dominó a los partidos políticos, y estos dijeron sí, ya, y se pusieron detrás. Y se fue para el bosque, en fin, qué sé yo, para cualquier parte. Pero con Guillermo la cosa, o con cualquiera, la cosa va a ser diferente. Ahora, Santiago, eso imperiosamente requiere de un ingrediente clave, que tú estés muy arriba en las encuestas. No puedes subyugar a los partidos políticos si es que tú no tienes una imagen propia, exacto, una imagen potente, grande, tanto, y propia. Es pura negociación. Exacto, y nadie hoy día tiene el equivalente a lo que tuvo Michelle Bachelet cuando llegó de Estados Unidos después de la ONU Mujeres. Nadie. Por lo tanto, es pura negociación. El próximo periodo es mucho menos, por eso yo digo, estos son espejismos de programa, porque el programa es de estabilización, vamos a poner en control las cosas esenciales, va a haber una continuidad. En las democracias serias, el 95-97% es inercia presupuestaria. Las innovaciones son escasísimas, y por lo tanto, entonces, esto que se andan unos a otros pidiendo programas, todo el mundo sabe que no es verdad. Chavo, mira, la política ocurre en el lenguaje, y el lenguaje expresa emociones. Si tú ves o analizas pero no los gobiernos, no ocurren en el lenguaje. Pero estamos donde cada vez predomina más la emoción y el lenguaje, porque predomina el individuo. Bueno. Entonces vimos no solo las declaraciones de Mariana Elwin, si tú ves las que hizo Gutenberg Martínez ayer después del acto por Elwin en el cementerio de Burgos, yo lo vi en CNN, tú notas una suerte de barrera que dice Guilleno. Ya está emocionalmente instalado en un grupo que tiene un peso en la ESE que Guilleno. Y por lo tanto, lo que ocurra como argumentación posterior, como racionalización política, va a operar sobre la premisa de que Guilleno no por él, por lo que representa, porque es más nueva mayoría. Y eso en el imaginario de ese mundo, estoy haciendo un acto de descripción, está instalado. Pero esta es la burbuja de la élite política. Está instalado. Entonces, pero la burbuja de la élite política es el momento para innovar, para ese grupo. Esa élite política, si bien puede ser que no arrastre a todo el partido, tiene dos cosas que son sumamente necesarias para cualquier tipo de referente nuevo. Tiene prensa propia, porque son los regalones de medios de comunicación establecidos. Y la segunda cosa que tiene una raigambre, si tú quieres, histórica, que le encantaría tener a un partido emergente que viene básicamente con puros cabros jóvenes. ¿Tú te refieres a...? Me refiero a Ciudadanos, me refiero a partidos liberales que puedan aparecer, o movimientos, y de repente tú agarras un lote de personajes ahí y se configura como lo que hizo Macron en Francia, digamos, que no es muy distinto. No quiero irme antes de comentar tu columna, La Seguridad Nacional de Chile a la deriva, Santiago Escobar. A ver, explícate por qué estamos a la deriva en la seguridad nacional. Porque en ningún país serio se pierde un puerto desde el punto de vista operacional y estratégico, como ocurrió con el puerto de Arica después del fallo de La Haya, y no pasa nada. No le piden explicaciones a nadie. No hay una comisión que trate por lo menos de aprender qué es lo que ha estado pasando, qué cosas se hicieron mal. Ese es un momento muy complejo desde el punto de vista de la vida institucional y política del país, porque hemos estado tratando de cazar, o el país, mucha gente ha tratado de cazar la responsabilidad del presidente Piñera, del expresidente Piñera, respecto de sus inversiones en Exalmar, que fueron de una imprudencia notable, pero nadie ha tomado en cuenta que efectivamente se creó una relación con un vecino que no es amistoso, que nos lleva a los tribunales, que nos molesta, que nos jode, y que perfectamente podría aprovechar lo que resultó del fallo de La Haya para crearnos un tremendo incordio en los próximos años.
porque lo que tenemos desde el punto de vista de la actitud, con la bisectriz que tiró desde la milla 80 hacia el sur, que los barcos, si quieren no pasar por territorio peruano, van a tener que navegar hasta la altura de Pisagua para volver a entrar al puerto de Arica. Eso fue lo que pasó y nadie ha pedido explicaciones sobre esto. Más aún, cuando el agente chileno Alberto Van Claveren, que se negó a hablar conmigo, lo mismo que el canciller Moreno, no me han respondido, yo quería hablar con ellos, dijo en entrevistas, profusas entrevistas, que había muchos abogados, asesores de la agencia chilena ante la Haya, que no querían pelear el triángulo exterior, querían darlo por perdido, y que se consideró al final que eso era una mala señal frente al tribunal y que era mejor ir hipotéticamente a pelear con todo. Mi pregunta es la siguiente: eso que nos ha resultado tan molesto, la bisectriz desde la milla 80, ¿no es resultado de que a lo mejor el tribunal sí sabía las posturas que se discutían en Chile? La postura del ministro de que cuerdas separadas, ¿no es cierto?, del ministro de Relaciones Exteriores o del presidente de la República, negocios son una cosa versus soberanía, que es otra cosa, hizo que le diéramos, en medio de un juicio tenso, sin buenos resultados, la mejor atención diplomática a Perú. De los viajes del canciller, Perú ocupa el segundo lugar en el hemisferio, más que a Estados Unidos. No, y lo notable es que nadie en la campaña se lo va a cobrar a Piñera. Nadie se lo va a cobrar. El Frente Amplio simplemente no tiene vocación por estos temas. Entonces, por ello que le demos mar a Bolivia mañana. Entonces, ¿por qué yo digo la seguridad? Y la concertación iba al negocio, po. De hecho, Piñera los compromete dejando a Van Claveren adentro. Y si tú ves el comportamiento de este gobierno y de este canciller, ha sido atrás sin golpe, solidarizando como con esa vieja lógica de la política de Estado. Entonces, un tremendo tema que en cualquier país del mundo sería... ¿Qué significa, Santiago Merco, la frase que tú dices, la pérdida estratégica de un puerto? El de Arica. ¿Qué es una pérdida estratégica? Una pérdida estratégica de un puerto es que tienes un puerto con frente de alta mar, que es muy importante para los puertos tener un frente de alta mar, ¿no es cierto? Sobre todo para Chile, porque además siempre pensó Chile que en el caso de tener que llegar a negociar la mediterraneidad de Bolivia lo iba a hacer aprovechando ese frente de alta mar, pues, por el norte de Arica. Como lo propuso en algún momento dado Pinochet. Como lo propuso Pinochet y como ha estado siempre subyacente en la estrategia geopolítica de Chile de liberarse de una frontera, la de Perú. Eliminar una frontera. Si un país con 3 fronteras y tan extensa y tan compleja como las que tiene Chile, siempre es un problema y entonces mejor tener 2 que 3. Lo que tú dices, si te entiendo bien, es que el fallo garantizó que no va a haber nunca nunca vas a poder tener solamente a un solo país de frontera norte, digamos. Y peor que eso, no se cobraron responsabilidades políticas. No se cobraron responsabilidades políticas. Eso al margen de una serie de detalles, además, detalles que son muy importantes. Entre los argumentos de Perú, en la memoria que presentó Perú, una de las mayores argumentaciones tiene que ver con las pesquerías de alta mar, los usos y costumbres sobre las pesquerías de alta mar, que Chile ni siquiera mencionó, no los mencionó, nunca hizo referencia, y la Corte en el fallo lo dice, lo señala. Chile no se refirió a esta argumentación sobre los antecedentes históricos en la pesca de altura, en la pesca de alta mar. ¿Por qué? Porque le defendían, en mi opinión, modesta por cierto, pero yo diría atenta, a que defendían la anchoveta, que es de 80 kilómetros para acá, hacia la costa, y no defendían la pesca de alta mar. Si alguien se lee los diarios de economía, por ejemplo, el diario Financiero, verá que las noticias sobre el repunte de la pesca para consumo humano en la zona, en Perú, son muy altos. Vienen noticias, revisen el Financiero. Nos lo está diciendo el mostrador. Entonces, mira, yo creo que esto es... Estamos mal en materia. Pero yo no me estoy refiriendo al caso de Perú solamente, me estoy refiriendo a la seguridad nacional del país. Acaba el agente de Chile en el juicio que tenemos con Claudio Grossman, a quien estimo mucho, fuimos compañeros de universidad, etcétera. Un tipo muy inteligente, pero le acaba de pedir públicamente
a Chile que no sigue entorpeciendo las negociaciones con asuntos de derechos humanos. ¿Qué me dices tú? El agente de Chile le pide al gobierno chileno que no siga cometiendo errores como impedir el trabajo de los periodistas bolivianos y, en segundo lugar, que no siga, en fin, con acciones como la de los tipos detenidos y que solucione rápido los militares que se encontraron en territorio chileno. O sea, le dice a los bolivianos: no se preocupen, muchachos, yo soy abogado de ustedes. Está buena la discusión esa. Dijimosla para ver si que la continuamos mañana en El Mostrador en la Clave. Gracias a Santiago Escobar y a Mirko Macari por estar acá. Gracias, Fernando. Volvemos.